Buenas noches a todos, ¿cómo va? Bueno, de nuevo aquí, de nuevo en la pantalla de Chaco Televisión. Estoy todo el día, en cualquier momento pongo una cama y arranco todas las 24 horas. Y hoy estoy con el hombre del momento, o el hombre del futuro, ¿cómo lo quiere? Yo lo titulé hoy El hombre del futuro. Tiene más promesa que Tevez cuando empezó a jugar fútbol. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge, y la verdad es que para mí es un gran gusto estar en el programa. Yo lo extrañaba, ya me tenía... Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos acá, Bueno, cuénteme, ¿se fue el domingo a Buenos Aires? Sí. ¿Cómo le fue? Bien, la verdad que tuve muchas actividades. Empecé por una reunión exhaustiva, profunda con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué día y a qué hora? El día Vamos a hacer la lunes, 11 cronología. horas. ¿Hasta? Y hasta las 13 y pico. ¿Mano a mano o había más gente? No, solo. ¡Upa! Y después, después me fui... De ahí que era la primera, vamos a arrancar. De ¿Eh? ahí que era el primer encontronazo. Sí. ¿Cómo salió de ahí? No, bien, muy bien. La verdad que hicimos un análisis muy exhaustivo. Cuando Cristina le dijo, Coqui, voy por fuera, ¿usted qué dijo? ¿Cuál fue su primer...? No, ni bien empezó... La verdad, te cuento a decir los detalles. Eso quiero. ¿Te gustan los condimentos? Quilombo. ¿Cómo quilombo? Fue muy gracioso porque yo, la idea era o cenar a la noche, que no podía, no tenía tiempo, no llegaba, y al otro día le digo, era una agenda para almorzar, qué sé yo, entonces justo me llamó el secretario y me dijo, ¿podés venir antes? Sí, efectivamente podía ir antes, entonces estuve... ¿Quién es el secretario ahora? Vamos a arrancar por... Está Mariano, está Diego también, Bermúdez, está Gabriel Graves. La gente de siempre. Sí, pero son los dos de siempre más uno más. Uno más, ok. Y después, fui ahí, estaba esperando y me empecé a tomar unos mates ahí con Mariano, y yo estaba una señora que trabaja con Cristina, que entonces me dice, el colmo de la popularidad, dice, esta señora quiere sacarse una foto con vos, Coqui, me dijo Cristina. Está muy bien. Y entonces me contó la señora, me quería sacar una foto, dice, pues yo tengo parientes en la escondida. Muy bien. Entonces, estuve ahí charlando con ella. Bueno, llega el Tomando momento en unos la que ella mates. le dice, Coqui, ¿Eh? vamos por fuera. Quiero ver su cara, quiero su expresión. Primero no, empezó la reunión diciéndome, ¿qué pensás? Entonces yo hice una explicación, en tu rol, le digo, tenés dos opciones, jugar la candidatura, no jugar. Dentro de no jugar es una decisión política superior en virtud de lo que pensás en términos de tu posicionamiento hacia el futuro. En segundo lugar, jugar significa dos opciones, por dentro o en una alianza estratégica por fuera de las actuales estructuras. Entonces son distintos escenarios con beneficios, con ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de, no voy a andar haciendo todo el análisis pormenorizado del tema. Lo que sí queda claro es que cuando se planteó el tema de primarias abiertas, yo le transmití claramente la experiencia que había tenido en mi caso personal. ¿Qué era cuál? Recuerda. Y la del año 2011, que tenía un nivel de aceptación equivalente al 86% en la provincia, que luego sacamos el 67% de los votos, y tuve que ir a primarias, Sí, no a me primarias, acuerdo. sino a internas abiertas dentro del Partido Justicialista para legitimar mi candidatura. ¿Contra? Fabio Bancalani. ¿Recuerda eso? Sí. ¿En el momento? Claro, me acuerdo, y obtuvimos una victoria contundente, pero no obstante lo cual tuvimos que ir a... ¿Lo volvió a ver a Biancalani después de eso? Sí, alguna vez sí, O seguramente. sea, ¿se hablan por lo menos? No, pero no por nada, digamos, sino por circunstancias. Entonces, después de eso, no tengo la mejor relación personal, te quiero decir. A eso me refiero, tiene relación personal bien. No tengo ningún inconveniente. Lo que te transmití es que, hablamos hasta el final para intentar una lista de unidad, no fue posible, listo. Me consta. Quedamos con la idea de Internas. de internas abiertas dentro del Partido Justicialista. Muy bien, el resultado fue contundente y eso permitió después la construcción del Frente Chaco Merece Más nuevamente, y en virtud de eso obtuvimos el 67% de los votos. Que fue una de las mejores elecciones que hicieron. La mejor elección histórica, digamos, en esta etapa democrática, y en ese contexto, obviamente, yo siempre estoy disconforme porque quería sacar 72%. Pero Bueno, pero usted está loco, eso lo sabemos Sí. todos. Discúlpeme, Eso lo digo pero al aire. en Está ese de la conte- cabeza y eso la gente lo sabe. En ese contexto creo que fue una elección extraordinaria. Con posterioridad a ello, lo que nosotros también le transmití lo que me pasó como intendente de Resistencia. Como intendente de Resistencia, recordarás que yo tuve 3 personas que
participaron en las elecciones internas dentro de las primarias. Y era una definición política, haber sido jefe de gabinete de ministros, gobernador de la provincia en 2 oportunidades, un gesto político importante de ser candidato a intendente de la ciudad. No solo que la recuerdo, sino que además estaba afuera y la sufrí, porque fue la primera de las últimas 5 en la que no lo acompañé. Claro. Así que lo sufrí como un perro. Y en ese contexto, igual, a pesar del escenario, del contexto, de la necesidad de lograr unir voluntades, efectivamente participé en primarias, abiertas y obligatorias y simultáneas. Con lo cual, lo que le transmitía a Cristina es que a mí me tocó en 2 circunstancias políticas, y aparte en todas las circunstancias políticas, yo nunca accedí a ningún cargo electivo sin internas. De manera que depende mucho de cómo, cada distrito tiene su realidad, y también en todo esto consiste mucho en la capacidad de articular post-interna un conjunto de alianzas que te permitan construir sustancial nivel de afinidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, después de esto, después analizamos pros, contras, etcétera, etcétera. Pero hay una frase que a mí siempre me gusta de Perón, y esto es necesario también tenerlo en cuenta, ¿no? Perón decía que es preferible que 100 ovejas sean conducidos por un león que no 100 leones sean conducidos por una oveja. Es una buena definición. Una definición, ¿eh? Entonces, yo creo que es un tema interesante en ver eso, lo que significa la fortaleza política en la conducción. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se plantea en términos de dudas hacia el futuro en esta construcción política en la provincia de Buenos Aires? Primero, es raro, por lo menos, que habiendo ofrecido de esta parte todas las posibilidades para lograr consenso y unidad, la otra parte no acepte. Primera cuestión. Estamos hablando de Randazzo. Sí. Segundo, teniendo en consideración que la otra parte está promovida por los enemigos de Cristina, también es una cuestión para dudar. Bueno, usted sabe que yo también hablo con gente del randacismo. Sí. Con Juan Manuel Medina, con gente del randacismo, yo también tengo contacto. Y yo me planteaba el otro día en la radio, y también en la tele, están pidiendo que un chaqueño apropinco su cuerpo, lo aproxime a la capital federal. Muchos randacistas me dijeron, están esperando un llamado del Coqui, porque él es el único que tiene relación suficiente como para unir las 2 puntas. Yo no tengo ¿Usted lo llamó a Randazzo? No hablé con él porque no quise interferir, pero sí hablé con muchos para tratar de buscar un marco de... Nombres no, ¿no? ¿De con quién nombres? Aparte, pero de cualquier manera, dentro de las opciones, porque acá lo que me parece que es interesante es, en el vencimiento de la inscripción de las listas, hay 2 opciones que quedan abiertas. Y dentro de las opciones que quedan abiertas, lo que me parece importante es que hay que hacer el esfuerzo para llegar al próximo 24. Porque, ¿qué puede ocurrir en el próximo 24? Que las 2 vertientes sigan por separado, que se logren ciertos consensos en algunas listas y en algunas no. Por ejemplo, yo te digo... ¿Se puede eso? Sí, es posible. Es perfectamente posible. Ahora, yo te voy a decir qué es lo que yo pienso. Por ejemplo, A ver. los 54 intendentes necesitan lista de unidad para la renovación parcial de los consejos deliberantes, los efectos de no disminuir su potencialidad electoral. Si pierden voto, pierden poder político, claramente. Entonces, ¿qué es lo que sería conveniente? Bueno, sería muy conveniente que en aquellos distritos que gobiernan intendentes de nuestro espacio, que no haya internas para los cargos de consejos municipales. Eso sería una muy buena contribución. Segundo, en el resto de los distritos de donde no gobernamos, ahí puede haber internas libres porque eso potencia. ¿Y en provincia? Y a nivel de cargo de senadores y o de diputados de secciones electorales, también se puede potenciar o se puede unificar. Eso depende, vuelvo a insistir en el mismo razonamiento. Si se trata de los 54 intendentes, quizás haya que tener listas de unidades para cargos provinciales y para cargos municipales. Y eventualmente para cargos legislativos nacionales, porque eso podría generar algún tipo de controversia y en el resto liberarlo. Y a su vez también se puede plantear una categoría, es decir, que la categoría senador nacional no exista internas, que exista lista unificada y el resto pueda haber competencia. Eso también puede ser. Porque, ¿usted lo ve viable eso, en serio? Sí, claramente, todo se puede. A ver, si vos tenés ¿Con estos personajes?
y con los intereses que movilizan a cada uno de estos personajes. Está bien, pero a ver. Usted y yo los conocemos más de uno, Sí, de este no, bicharraco. pero bueno, todo es posible cuando vos tenés un diseño. Acá hay un problema de ingeniería política y de arquitectura institucional. Y, Y vos de, tenés que y de buscar. intereses personales. No, está bien, pero a ver, Perón siempre decía lo siguiente: en política es necesario tener claro el enemigo y tener en claro los ideales. Intereses, siempre hay intereses en disputa. Entonces, lo que uno tiene claro es cuál es el enemigo, cuáles son los ideales y en virtud de eso, cómo armonizar ¿En intereses. esto puede haber habido una oferta de Mañeto para con Randazzo? Nunca se sabe y no sé. La verdad es que trato de pensar siempre lo mejor de nuestros compañeros. Pero también advierto que pretender potenciar o maximizar unas primarias puede ser... A ver, vamos a hacer un razonamiento político. El PRO, en realidad, antes de competir... ¿Cuál pro? ¿El de Rosa o el de Macri? No, el de Macri. Pues, plantear, acá hay, perdón, me mezclé, discúlpeme. acá hay una centro derecha. Me mezclé un momento. Hay una discúlpeme. centro... Mira, yo creo que el tema central de la Argentina de hoy es la siguiente. A mí siempre me gusta buscarle alguna explicación de las actitudes de los opositores locales que antes eran antineoliberales en la década del 90 y ahora son pro-neoliberales. La verdad, esa incoherencia política que tanto nos fustigaban a nosotros, la verdad que no la tienen ellos hoy. Primer tema. Segundo tema. Yo digo que en la República Argentina, desde el 2 de abril del año 1916, que el presidente Hipólito Yrigoyen gana las elecciones por el voto popular masculino, del voto único, obligatorio, libre y secreto de la ley Sáenz-Peña, asume el 12 de octubre de 1916, o sea que el año pasado celebramos un centenario de esa ley. Muy bien, después vino el 23 de septiembre la ley 13.010, que permitió en 1947 que Evita instituya, obviamente a través de la sanción del movimiento peronista femenino, la sanción del voto femenino, y obviamente después se amplió hasta votos hasta los 16 años. O sea, ampliación de los derechos políticos del tema del ejercicio del sufragio. ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta etapa? Primero, que es la primera vez que en la República Argentina gobierna una centroderecha de base neoliberal conservadora que gana elecciones y que lo gana efectivamente con el voto popular. Entonces, de este lado hay un esquema vacante. El Movimiento Nacional Popular y Democrático debe reconstruirse o como una alianza de centro-izquierda de base populista y o progresista o como una alianza heterogénea que, mediante un acuerdo programático, pueda unir a la oposición a los efectos de establecer claramente un freno al neoliberalismo. Eso sería realmente un razonamiento político. Entonces, en ese contexto, ¿qué juega Macri y qué jugamos nosotros? Macri juega claramente a consolidar su espacio territorial. Entonces ellos... No, el espacio territorial no es de Macri, es del radicalismo, primero. Está bien, pero él ahora, a ver, lo que va a ocurrir Perdóneme, en esta pero no elección, es lo en mismo. el 2017, la Unión Cívica Radical claramente entra en un proceso de extinción política. ¿Cómo? De extinción política. Los mismos dirigentes han llevado a la cooptación por parte del PRO de la UCR, con lo cual los que quieran defender las banderas del radicalismo, lo único que les queda es venir al nuevo espacio del Movimiento Nacional Popular y Democrático, porque las banderas históricas del radicalismo con Macri son incompatibles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Macri? Macri gana las elecciones antes de competir en el sentido siguiente. Si saca el 30 o el 34% del electorado nacional, en la hipótesis, puede ser o que no puede ser, pero si lo saca, y entre 26, 30 o 34, igual es un muy buen resultado electoral para ellos, tiene las siguientes características. Primero, genera un efecto crowding out del radicalismo, o sea, efecto desplazamiento se llama eso, efecto de expulsión. Lo van a ir sacando y a los candidatos que pongan de radicalismo lo van a ir fagocitando. Salvo en el Chaco que se quedaron con todo y sacaron el PRO para afuera. Está bien, pero los candidatos del Chaco que vayan en la lista van a ser fagocitados por el PRO. No hay ninguna posibilidad que se mantengan fieles a una alianza con el radicalismo. No van a votar como define el radicalismo en una eventual ruptura, van a votar como define Macri. Primer tema. Epa. Segundo, el PRO va a tener una estructura política nacional que antes la tenía prestada el radicalismo, ahora la va a tener propia. Entonces, va a tener una estrategia territorial consolidada, una estructura territorial propia, votos propios, y en la provincia de Buenos Aires es todo ganancia, porque no tenía ningún diputado, o 3 tenía, creo, como máximo. Entonces, la verdad es que ellos se consolidan como partido nacional, con base territorial, y con disciplina política que pretenden obviamente hegemonizar su frente. O sea, le afanan la base territorial, así como Clarín afanó Así es. así como Clarín afanó para Así prensa, es, así estos es. afanan la base territorial de los radicales. Exactamente. Entonces, Una cosa hermosa. ¿Y cómo lo hacen?
con una excelente estrategia electoral de ellos. Fidelizan su base electoral. Ellos no necesitan sacar 50% en esta elección. Necesitan sacar 30-34%. ¿Y cómo lo hacen? Pero es la base histórica del radicalismo esa. Está bien, pero esto que son, digamos, este es un voto absolutamente gorila, antiperonista. Ellos están maximizando la fidelización de ese voto. Ahora bien, lo que queda claro es que en la política siempre opera una lógica binaria. Oficialismo o oposición. ¿Qué pretende hacer el oficialismo? El oficialismo va a hacer el intento de maximizar votos propios y minimizar votos ajenos. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo saco más votos y cómo minimizo los ajenos? ¿Cómo minimizo los ajenos? Dividiendo. Lo está tratando de hacer en nuestro frente. Sí, sí. ¿Cómo maximiza propio? Lo logró, de hecho. No, está bien, pero digo, fíjate vos, la estrategia de ellos es inteligente. ¿Cómo maximiza votos propios? Fidelizando. ¿La estrategia es de él o es de otro tipo? De los que sea, está bien elaborada. O sea, está bien elaborada la estrategia de ellos. Entonces, maximiza votos propios con fidelización. Minimiza votos ajenos con atomización. Esas son las dos cosas. Vuelvo a insistir, maximiza votos propios con fidelización. Minimiza El voto votos que era propios, de él, el voto que era de él lo quiere retener. lo galvaniza. Claro, lo quiere retener. Lo galvaniza, lo galvaniza. Entonces cada vez van a tener más decisiones gorila, porque eso va a galvanizar mucho Esa más. gente el lo va a voto. apoyar a morir. A morir. Eso es lo que me está lo va a diciendo, convencer concreto. cada vez más. Exacto. Ahí está. Segundo. Para ponerlo más en terreno. O sea, galvaniza los votos propios, o sea, fideliza y galvaniza los votos Le propios. van a sostener que haga la boludez que quiera. Exactamente. Y Básicamente. después, ¿qué va a hacer? Y va a dividir, va a atomizar el voto ajeno. Lo que está logrando. Muy bien. Ahora bien, el resultado que hay que evaluar no es solamente el resultado electoral, sino el postelectoral. Porque no es tampoco desdeñable desde la oposición fragmentar la oposición y sacarle votos al oficialismo. Y entonces, si todo el arco opositor compite ferozmente para sacarle votos al oficialismo, entonces un acuerdo postelectoral lo debilita sustancialmente. ¿Está claro? Y ese es el razonamiento que hay que pensar en la República O sea, Argentina. juguemos a la partir de elección octubre. como pase, pero después juntémonos. Así es, y esto puede ocurrir, porque a ver, Ahí me gustó más, ¿eh? pero puede ocurrir y puede ocurrir perfectamente. Por eso no hay que pelearse con los eventuales competidores, porque este es el otro tema. Hay que hacer un razonamiento como hace Chantal Mouffe en Agonística, un libro que yo siempre recomiendo. ¿Qué dice ella? Hay que superar la lógica de Carl Schmitt, amigo-enemigo, por amigo-adversario. En democracia, la relación amigo-adversario se da porque hay una entidad ontológica de la negatividad radical. Oposición va a haber siempre. Entonces, como va a haber siempre oposición, lo que es necesario es entender los límites de quiénes son amigos y quiénes son los adversarios, para que el debate democrático efectivamente pueda plantear modelos alternativos. ¿Y qué es lo que ocurre en lo que ella critica severamente al liberalismo o neoliberalismo, que toma de la concepción económica y la traspola a la concepción política, entendiendo claramente que una elección es una competencia entre dos actores distintos, pero no para cambiar el sistema, sino para administrar el mismo. Entonces, nosotros, yo siempre rememoro una frase de John William Cook que decía que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, y a su vez que nosotros no peleamos contra el sistema, nosotros peleamos contra el sistema y no contra una de sus variantes. Entonces, lo que digo es, en esa lógica y en esa inteligencia política, lo que es necesario hacer es generar las condiciones para luchar contra el macrismo, que es el sistema, y no contra eventuales opositores fragmentados, que son sus variantes. Bueno, tengo que correr 10 segundos, pero me quemaron el teléfono hoy. Me llamaron 10 de los nuestros, 8 de los del PRO, y me sentó la misma pregunta. ¿Coqui se va a la mierda? No, a ver, en el caso... ¿Qué soy yo? No, yo... ¿Hubo una oferta o no para ir a ver, siempre es... de la presidenta? Nosotros hablamos, de la expresidenta. nosotros hablamos con ella de distintos escenarios e hipótesis políticas, que tenemos que hablarla nosotros localmente. Yo siempre destaco... A ver, yo planteo una definición. El Frente Chaco Merece Más fue una construcción colectiva que inició un proceso que permitió ganar elecciones en la provincia del Chaco y tener un gran afecto popular y un gran nivel de apoyo popular. Ahora bien, el Frente Chaco Merece Más, yo lo he dicho el otro día, no se alquila ni se vende. O sea, no pacta con el macrismo. Nosotros podemos reivindicar derechos, podemos efectivamente generar todas las condiciones
para reclamar lo que legítimamente nos corresponde. Pero nosotros no somos variantes pactistas del macrismo. O sea, nuestros legisladores en el Congreso de la Nación tienen que representar legítimamente no solamente los intereses del pueblo del Chaco, sino los intereses representativos de un proyecto nacional, popular y democrático. Por ejemplo, nosotros no podemos pactar con endeudamiento exacerbado, nosotros no podemos pactar con los fondos buitre, nosotros no podemos votar a jueces de la Corte Suprema de Justicia que efectivamente están operados desde los factores de poder. Esas son nuestras limitaciones y nosotros tenemos que decirlo, porque si no, resulta ser de que todo lo que hemos construido con esfuerzo tiene que tener garantía de coherencia. Y yo pretendo tener coherencia. ¿Coqui se va a la mierda o no? No, eso es ¿Hubo un tema. una oferta o no hubo A una ver, oferta? yo trabajo distintos análisis políticos. Un diputado hoy lloraba. Me decía, si va por fuera del frente, estamos complicados. Me lloraba, me decía, preguntale si va por fuera del frente. No, a ver, primero principal. Siempre trato de ser muy respetuoso de todas las personas, pero el Frente Chaco Merece Más fue una construcción política que tuve la oportunidad de liderar personalmente. El corazón es un símbolo que nos identifica a nuestro espacio político y eso es perfectamente congruente con lo que nosotros construimos. ¿Está bien liderado por Pepo hoy? Mire, nosotros creemos que en toda esta etapa es absolutamente es necesario darle todo el apoyo. Obviamente yo tengo diferencias de apreciación respecto a la relación con el gobierno nacional, pero soy muy respetuoso y porque creo que lo más importante del gobernador también es mantener relaciones institucionales, que a mí también me gustaría. Yo le quiero... Ahora, él tiene que mantener la gestión también, usted sabe lo que es eso. Estoy totalmente de acuerdo. Y con un tipo como Macri hay que mantener. Estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo que también uno tiene que tener variantes dentro de un espacio para que se puedan expresar los que estamos con una idea diferente y de los que no estamos con una idea diferente. Esta es la verdad. O sea que todavía no sabe si va a jugar en otro lado, digamos. Básicamente entiendo eso. No, a ver, ¿por qué tenemos que jugar en otro lado? Nosotros tenemos un espacio que se llama Frente Chaco Merece Más. Te lo vas a sostener a morir. Pero por supuesto. Eso quería escuchar. Porque No, la verdad que estaban preocupados los compañeros. No, pero ¿por qué no lo voy a sostener? Hay una preocupación en los compañeros. Nosotros fuimos los que creamos un espacio en el año 2007, cuando nadie creía en una victoria electoral. Y nosotros ganamos después de 16 años. Y después ganamos la Ciudad de Resistencia después de 16 años. Y gobernamos la Ciudad de Resistencia después de 26 años de los últimos 32 de democracia que estaban en manos de la oposición. En definitiva, a ver, muchos compañeros y compañeras podrán tener diferencias conmigo, de apreciación, de pensamiento, de enfoque filosófico, ideológico, doctrinario. Ahora, lo que no me pueden discutir a mí es lo que efectivamente logramos. Es lo mismo que con sus idas y vueltas y contra todo lo que puedan decir de Ángel Rosas desde el lado opositor de la alianza frente a todo lo que fuera. Él fue el que permitió al radicalismo gobernar por primera vez en la provincia del Chaco. Sí. Entonces, digo, también hay que respetar a quienes efectivamente tienen una trayectoria política que fue ratificado por resultados y que no es para que nadie le moje la oreja. Verdad, pero si usted mañana negociara con un frente de ultraderecha y entregar el Frente Chaco Merece Más, yo sería el primero en venir a putearlo como lo he hecho en más de una ocasión y le consta. Por eso tiene que ver con una cosa es ganar de elecciones y otra cosa es vender los ideales. Yo tengo, digamos, independientemente de lo que piense un intendente, un concejal, un diputado provincial, nacional y o senador de Cristina Fernández de Kirchner, nadie tiene que olvidarse lo que fue Cristina Fernández de Kirchner para la provincia del Chaco. Entonces yo entiendo claramente que acá hay dos modelos en pugna, dos proyectos políticos en disputa. Ahora, proyectos políticos en disputa que tienen que ver con una centroderecha de base neoliberal gorila. Gorila. Son los mismos que en el año 1955 bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio. Son los mismos que generaron el fusilamiento de Juan José Valle en José León Suárez. Son los mismos que persiguieron sistemáticamente a nuestros militantes peronistas y en 1976 generaron 30.000 desaparecidos. Son los mismos que urdieron campañas para tener el decreto 4161 y para que no se hable de Perón. Son los mismos que le decían a Perón que se había llevado 1.700 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina como una vulgar y estúpida mentira. Son los mismos que cuando se trata del peronismo somos todos chorros. Ahora, cuando se trata de ellos que son unos recontrachorros,
resulta ser de que son los grandes señores de este país. A ver, porque me diste pie para hablar de esto y hablar de corrupción. Porque, ¿sabes por qué te digo? Porque hay que esclarecer al pueblo que nos está escuchando. Miren, la mayor corrupción que hay en el mundo la encabeza la principal potencia. 1,4 billones de dólares se gasta en carrera armamentista en el mundo. 600.000 millones de dólares la gasta Estados Unidos. 500.000 millones de dólares es el narcotráfico. El primer país consumidor de narcotráfico es Estados Unidos. Y el principal, de los primeros 10 bancos en el mundo, los primeros 4 son de Estados Unidos y en realidad son los principales lavadores de activos financieros. Y hay paraísos fiscales sostenidos por Estados Unidos y las grandes potencias del mundo a los efectos de garantizar la evasión fiscal de 7,6 billones de dólares en paraísos fiscales. Y guarda que no nos quieran meter a nosotros dentro de ese sistema, porque por algo están pidiendo que vengan a invertir. ¿Quiénes son los chorros en el mundo y en la Argentina? Los que se llevaron 400.000 millones de dólares de fuga de capitales, o porque se lo llevaron por negocios absolutamente negros y oscuros, por lavado de activos financieros, por evasión fiscal. Esos son delincuentes. Este gobierno permitió de 126.000 millones de dólares se hayan blanqueado. Eso no los inhabilita a un proceso de investigación penal porque esos son delitos. Porque si hay el lavado de activos financieros es un delito. La evasión fiscal es un delito. La guita el lavado de activos financieros por el narcotráfico es un delito. Entonces, hay que entender eso. Un delito manchado de sangre. Además. Pero por supuesto. Entonces, resulta ser, a ver, vamos a hacer un razonamiento, digo, porque es bueno hacer un razonamiento. ¿Quiénes son los que provocan las guerras en el mundo? Obviamente la industria armamentista. ¿Quién es el principal motor de la industria armamentista en el mundo? Estados Unidos. ¿Quiénes son los que operan en el mundo? La CIA, servicio secreto, que a su vez promueven la venta ilegal de armas, que a su vez la tienen que blanquear con un sistema financiero, que a su vez, qué raro, que los únicos casos que se descubren es cuando no son los bancos de Estados Unidos los que efectivamente lavan activos financieros. Bueno, cuando nosotros quisimos hacer una denuncia de JP Morgan, no pudimos. Por supuesto. Entonces, cuando se hizo la recordemos la de Arbizu. Todos están, blanquearon su plata y efectivamente desistió Argentina de la acción judicial correspondiente a través de los acuerdos de cooperación con Suiza. Entonces, hablemos de corrupción, hablemos en serio de corrupción. ¿O acaso no hay corrupción? Mirá, yo te voy a dar un caso de corrupción de este gobierno muy claro. Cuando este gobierno se asocia a Shell, firma anglo-holandesa, la reciben, obviamente, la reina, el rey, etcétera, con un palacete. ¿Y cómo lo van a recibir? Si le dan todos los negocios de la comercialización de gas. ¿Cómo no le van a recibir si, por ejemplo, los amigos de Macri le dijeron, bueno, mira, ahora viene un tarifazo de 1000%. Resulta ser de que ese tarifazo de 1000% tenía una acción de 2 pesos y ahora te vale 200 pesos. Te ganaste 198 pesos por acción. Ganaste fortuna, 2.000 millones de dólares. ¿Quién lo pagó? ¿Sabe quién lo pagó? El pueblo argentino. Lo paga el comerciante. Usted que es comerciante, pequeño y mediano empresario, usted que es docente, usted que es policía, usted que es discapacitado. Todos pagan el fenomenal negociado que se hacen los amigos del gobierno. Ahora, eso no es corrupción. Otra corrupción voy a plantear. Resulta ser de que el Grupo Clarín se apropió de 4G sin pagar. Se apropió de la derogación de la ley de medios de comunicación. Se apropió del tema de ley de Argentina Digital, de fútbol, de 1.000 millones de pesos de pauta publicitaria. Se apropió del tema que tiene que ver con el tema con Nextel. Se quedó con Telecom. Se quedó con todo. Se quedó con todo. Pero antes se había quedado con papel prensa, etcétera, etcétera. Si uno toma en valor presente cuánto es esto de apropiación por extorsión, son 10.000 millones de dólares más o menos en 40 años. ¿Eso no es corrupción? Claramente. ¿No te parece que un grupo económico concentrado que extorsiona a los presidentes, a los ministros, a los legisladores y a todos, generando operaciones de prensa todo el tiempo por periodistas pagos, corruptos como el medio, eso no se llama corrupción? Bueno, ¿Randazzo puede ser parte de eso? No sé qué puede... Pero yo te quiero plantear este tema. Porque yo lo digo porque muchos están diciendo estoy ya, viste, con este tema de la corrupción. Es un tema clave. ¿Por qué no se hace una investigación de todas las obras públicas de todo el país? ¿Por qué no se hace la investigación de la fuga de capitales? Le van a preguntar por qué no lo hizo usted cuando era jefe de gabinete. ¿Sabés qué? Y se propuse consta dentro de la participación mía en el ámbito de la
del informe del jefe de gabinete, que dicha sea de paso fui el único jefe de gabinete que cumplió en toda la historia constitucional de 1994 acá, y a su vez pedí esa comisión investigadora y obviamente lo pedí en términos de obra pública. Es lo que corresponde. Entonces, lo que yo digo es, qué raro que se investiga el 7% de la obra pública del país y el 93% restante no. ¿Saben por qué no se investiga? Tiene que conocer el pueblo argentino. ¿Sabe por qué? Porque está Techin, Calcaterra, etc., todos aliados de este gobierno. Entonces hay que terminar con la mentira generalizada. Yo te digo, cuando yo veo las operaciones que me hace, qué sé yo, el otro día Majul, diciendo que se habían hecho algunas plantas y no otras, es una mentira, por una razón muy sencilla. Porque el convenio se transfiere, y ¿sabe quién es el incumplimiento de deberes de funcionario público? Las actuales autoridades. Porque si un intendente no ejecutó, le tiene que decir, o me devuelve la plata o lo ejecuta. ¿Puede hacerlo? Pero por supuesto. ¿Quién sería específicamente el que tiene ese poder? Y el ministro del área, que tiene que hacer y que hacer el seguimiento. O sea que están incumpliendo eso. Pero por supuesto, pero aparte, ¿sabés qué pasa? Todo esto, estas personas me siguen y me operan todo el tiempo, porque son los mismos de acá, que no pueden ganar nunca una elección, entonces agarran, venden basura a los programas de televisión, que obviamente lo quieren todo el tiempo enlodar a uno. ¿Para qué? Para decir, a ver, que un acto administrativo es susceptible de corrupción. ¿De quién hablamos cuando hablamos de los mismos de acá? Sí, ya sabemos, todos los que se sacaron fotos, dijeron estupideces por la Ruta 7 y quedó claro cuál era. El sueño compartido quedó claro cuál era. El tema de esta cuestión el tema de los centros de disposición de residuos sólidos, lo mismo. Ahora, es lo mismo que yo planteo lo siguiente. Resulta ser de que estos de un plumazo sacaron todas las cosas que venían para Resistencia. Pero resulta ser de que yo cuando me hice cargo acá de la Intendencia de la ciudad, tuve que pagar la Avenida Italia, que la dejaron sin hacer. Y la hice. Tomaron un préstamo a tasas usurarias, pagué el préstamo y ahí hice la combate vuelta obligada. Según Edero está todo sin hacer, me lo dijo a mí acá sentado el otro día. ¿Qué sin hacer? Él dijo que había un montón de obras sin terminar en el municipio, que tenían financiamiento y que no están terminadas, que lo único que hacíamos era pintar... Mira, la verdad que yo siempre discuto con personas serias, con personas tan superficiales que... A ver, le voy a explicar a ese muchacho lo siguiente para que sepa algo. Muchacho? Ese que habla, porque ni lo quiero nombrar. Ajá, Primero, el tema de Avenida Italia la hicimos nosotros porque ellos se tragaron la plata. En el tema de la avenida Combate Vuelta Obligada, se tragaron la plata. De Ripio se tragaron la plata. Del tema de la Edison se tragaron la plata. Cuando tuvieron la mejor performance fiscal de 2003 a 2007, no hicieron nada. En 12 años hicieron 457 cuadras de pavimento urbano, cosa que vamos a hacer nosotros en 2. O sea, con toda la plata, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con la plata de Resistencia? ¿Dónde está la guita? Bueno, que la investigue la justicia, que los fiscales que le responden al radicalismo, los fiscales que le responden al radicalismo, los jueces que le responden al radicalismo y la justicia que le responde al radicalismo, obviamente siempre van a bloquear. Yo ya, me cansé, yo lo único que me dedico es hacer como corresponde, pero la verdad es que es una verdadera patraña lo que hacen todo este tiempo. La verdad que es grave, ¿eh? Pero gravísimo. Es muy grave. Pero muy grave, gravísimo. Bueno, volvamos a la interna del partido, que los compañeros están como locos. Y están del otro lado todos desesperados diciendo, Coqui lo va a apoyar a Pepo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con eso? Bueno, va a apoyar a Pepo, va a estar cerca de Resistencia siempre, va a sostener... En Resistencia, el próximo 23 de julio vamos a hacer una muy buena elección. Y vamos a trabajar con una estrategia que nos va a permitir obtener una muy buena elección. Hay muchos que dicen Coqui no caminó. Es cierto. Para las pasos. Es cierto. Es cierto, sí. Totalmente. ¿Así? Pero por supuesto. Aparte yo se lo transmití al gobernador. Yo no voy a ser disonante en el discurso, ni tampoco en la estrategia. Esto es un tema de respaldo del gobernador y que no se tome en consideración y que creo que eso es una buena estrategia para medir las variantes desde el punto de vista electoral en unas primarias que no define absolutamente nada. En las elecciones generales me tendrás trabajando muy claramente con una impronta absoluta. O sea, la que viene sí la va a caminar. Por supuesto. Para hablar en términos peronistas. Y van a ver los resultados. Para hablar en términos Y lo van a ver en el resultado. Tírame un número, ya que estamos con los números. Yo digo, lo van a ver en el resultado que lo voy a trabajar. ¿Más del 60? No. Yo nunca... Mira, yo le tengo mucho respeto a la ciudadanía. Yo jamás doy un dato. Y aparte a mí, si me traen una encuesta a favor o en contra, trato de la misma manera a esos dos impostores que son la derrota y el triunfo. ¿Y cuál es más impostor, la derrota o la victoria? Hay que ser muy respetuoso con la gente, hay que trabajar y hay que ser constante. A mí lo único que me molesta de la política es la calumnia, la injuria permanente de los que hacen política
denostando al otro. En su corazón, Frente Ciudadano o peronismo. Mi corazón es mi corazón es campo nacional, popular y democrático. Ese es el encuadre que uno necesita para lograr recuperar la confianza del pueblo argentino. Nosotros no podemos pactar con el macrismo. El macrismo, mirá, yo acá tengo unos datos que te iba a dar y que es interesante verlo. ¿Sabés cuánto crecieron en el sistema previsional las jubilaciones? Con las moratorias se dieron 55.465. ¿La fuente cuál es? ¿De quién son ANSES. ANSES. ANSES viejo, no ahora porque bloquean todos los datos. Yo Porque quise acá no buscar- hay transparencia. Yo Acá, quise buscar data de ANSES y no por supuesto, conseguí. por supuesto, porque todos estos son unos mentirosos profesionales, porque siempre dicen, está a disposición todos los datos. Entonces, si está a disposición todos los datos, déjenlo consultar. Son todos unos mentirosos. Entonces, acá hubo 278% de aumento de cobertura previsional en la provincia del Chaco. ¿Saben Estamos hablando de pensiones comunes. cuántas coberturas teníamos de jubilaciones y pensiones ordinarias, moratoria y pensiones provinciales? Teníamos 29.000 en el Chaco y ahora tenemos 109.764. Aumento del 278%. O sea, porque esto es un tema importante. Más gente incluida. Pero, a ver, yo Eso es lo que está lo que diciendo. quiero transmitir es, ¿cuántos de los que nos están mirando no tenían ninguna posibilidad de ejercer el derecho previsional antes de la ley 25.994 que impulsamos nosotros en el Congreso por iniciativa de Néstor Kirchner y que fue ampliada en el 2014 por Cristina Fernández de Kirchner? El que nos está escuchando no hubiese tenido sistema previsional, no hubiese tenido cobertura previsional y muchos de ustedes, inclusive, quizás votaron en contra al gobierno de Cristina. Pero digo, lo más importante es que ahora se viene un sistema de fragmentación de la jubilación, jubilaciones de primera y de segunda. La jubilación anticipada va a tener una quita del 20%, o sea, solamente van a cobrar el 80% del haber jubilatorio mínimo. Y el haber jubilatorio mínimo, el sistema previsional va a sufrir, primero, una profundización del déficit de 350.000 millones de pesos calculado en los próximos años. Segundo, la disparidad va a ser una de primera y otra de segunda. Y en tercer lugar, ¿Me permite lo que observo, una cosa muy importante, que el haber jubilatorio mínimo, como se actualiza dentro de la fórmula, con aportes y contribuciones y con el tema de salario, como cada vez hay más desocupación y menos empleo y cada vez hay menos salario, menos financiamiento y por lo tanto menos índice de actualización. Por lo tanto, lo que vamos a observar en el futuro es que el haber jubilatorio lo que va a tener en su movilidad en las 2 semestres, lo que va a tener es una disminución del ajuste por debajo de la tasa de inflación. ¿Me permite una? Pero otra cosa. Espera un segundo, Pero te acabo de quiero, decir una quiero cosa. meter algo ahí. Pensiones. Quiero ¿Sabes meter algo ahí. cuánta? De Sí. segunda, de primera, de segunda y de tercera. Sí. Que somos los de la no contributiva. Exactamente. No solo de primera y de segunda. Exactamente. Y de tercera. Exacto. Y Porque de no tercera. porque no y de llegamos tercera, ni a yo la me mínima. acuerdo cuando yo asumí el 10 de diciembre del 2007 como gobernador, teníamos 35.000 pensiones. En el 2003 teníamos 16.196 pensiones. Quiero decir que antes eso se denominaban beneficiarios, porque no eran derechos sociales. Con el kirchnerismo se tradujeron en derechos sociales. O sea, por el solo hecho de acreditar su condición de tal. Ejemplo, persona con discapacidad, absolutamente ejercicio del derecho. Persona de 70 años que no había tenido los aportes, pensión a la vejez. Y madre de 7 hijos, por su acreditación de condición de tal, accedía a la pensión no contributiva. Perdón, tema que trabajamos de frente y en el terreno. Sí. Porque yo lo laburé al tema. Exactamente, lo O sea, va- lo trabajamos juntos, pero aparte de una cuestión. Tuvimos un equipo interdisciplinario que rastrillaba la provincia. ¿Para qué rastrillaba la provincia? Para incluir a los que estaban excluidos. ¿Y qué permitió eso? Tener 108.834 pensiones no contributivas, menos 10.000 que este gobierno de Macri y de Leandro Esdero le sacaron. Permítame, pues en el programa me tengo que decir algo antes de cerrar. Muy bien, que le sacaron a 10.000 personas con discapacidad. Esta es la verdad. A 10.000 no. Una no. aberración. A 10.000 no. A más de 12.000 en el Chaco. Más de 12.000 en el Chaco, bueno, yo tenía el dato de 10.000, pero a su Más de vez 12.000 en en el la Chaco. Argentina eran cerca de 180.000. No sea 187.000 hasta hoy. hasta hoy. Si Y quiero ser resulta clarito. ser, porque yo he visto casos que estábamos reclamando, que me lo decían en la calle, pero la otra cuestión, lo que quiero transmitir es que gracias a una movilización popular y a la reacción popular, este gobierno retrocedió ahora, pero siempre hace lo mismo. Lo mismo hizo con el 2x1 del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es un gobierno absolutamente recalcitrante y que pretende cercenar derechos y obviamente
generar una persecución, dividir a los argentinos y generar odio. Entonces, yo siempre digo lo siguiente. A mí, critíqueme por lo que pienso, por lo que digo, e inclusive por lo que hago. A mí no me critique en términos de honestidad y transparencia, porque yo soy una persona honesta y transparente. Entonces, a mí que no me critiquen con eso y que no me venga a plantear ese tipo de cuestiones. Y si quieren discutir corrupción, discutamos sistémicamente la corrupción, y quiero saber que el PRO explique el financiamiento ilegal alevoso que ha tenido su campaña, que explique cómo paga el 90% de los medios de comunicación en la Argentina. Medios de comunicación, periodistas, que son pagos y que en definitiva le responden solamente al gobierno. Y a su vez, ¿por qué financia trolls que agreden a todo el mundo y que en definitiva es parte de esa persecución de odio que está instalando la sociedad argentina? Yo quiero decir una cosita muy cortita, le agradezco, Muy bien, ahora sí, le ahora agradezco, todo lo por, que le quiera. agradezco por haber venido, le agradezco por haber venido, de Bueno, verdad. muchas gracias. Son 30 segundos nada más Sí. y ya cerramos. Vení a mi Dani, vengan a mí. Esdero, a vos te hablo. A vos te hablo puntualmente. Vos le decís a Horacio Rey que él no puede hablar de discapacidad. Y vos sí, pedazo de inútil, que dejaste que a más de 12.000 de mis compañeros perdieran la pensión por una supuesta matriz de corrupción que solo ustedes conocen y que no tenían manera de manejar de otra forma, y a la tarde te explicamos que se manejaba por el recibo. Inútil. Se manejaba por el recibo, con el informe del recibo a las personas con discapacidad. Y se hacía uno por uno. Inútil. Y vos le decís a Rey que no puede hablar. ANSES no tiene que ver con las pensiones. Las pensiones las da Desarrollo Social, es verdad. Pero él maneja el sistema, la ANSES. Inútil. Me prometiste acá hace 1 mes y medio que ibas a hablar de pensiones. Inútil. Que ibas a hacer algo con todo esto. Inútil. Y no hiciste nada. Me lo prometiste. A mí, como periodista y como persona con discapacidad. Hoy estás dejando morir a más de 12.000 chaqueños. Inútil. De Aradas, directamente no voy a hablar, porque no voy a hablar de un tipo puesto desde el Senado para hacer algo que realmente no solo lo supera, sino que no está a la altura. Lo único que te tengo que decir de los dos es que ellos dos, Aradas en Desarrollo, por supuesto, y Esdero en ANSES, son los responsables de este sufrimiento inútil que hemos tenido los chaqueños. Ahora me van a decir, volvió para atrás. Sí, volvió para atrás, ¿sabes por qué? Porque yo ayer te dije al aire, en la radio, estamos a las 5 de la tarde, que iban a volver, porque los discapacitados no somos débiles. Los discapacitados somos combativos. Y Jorge Milton lo sabe bien, porque le hemos ido a golpear la puerta más de una vez a jefatura de gabinete, a decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Y el propio Volati, siendo secretario de Estado, ha tenido que dar respuesta a través de este hombre cuando fue jefe de gabinete. Entonces, inútil. En lugar de hablar de gente que además conoce la discapacidad porque la vivió y vos no tenés ni idea, y de ofender a un padre en su lucha, cuestión de la que vos no tenés ni idea, por lo menos, si vas a hacer política, instruite. Y a vos, chaqueño y chaqueña, lo único que me queda por decirte es, estos tipos son la propuesta de Cambiemos. Bienvenidos. Y una cosa que quería, manifestar mi solidaridad con Horacio. La ¿Sabes verdad- por qué? la Porque verdad yo me lo dolió. conozco a Horacio desde muy joven. Y sé lo que él vivió. Entonces, esa ofensa, o la misma ofensa que los funcionarios del PRO hicieron con las personas que padecen síndrome de Down, que son tan amorosos, que son tan creativos, que son extraordinarios, que es una irradiación de amor. No puedo creer cómo han sido capaces y tan deleznable acción de decir lo que dijeron. La verdad, acá son 84.000 personas que tienen pensiones con discapacidad que tenían, y efectivamente con 12.000 que vos me acabas de decir que se redujeron. Entonces, la verdad es que ya cuando llegan a ese límite, quiere decir que nada le importa. Yo te voy a decir algo aquí y mirando la cámara. Yo estoy al aire y tengo todo lo que tengo en un comienzo gracias a este tipo, y todos lo saben, no es un secreto para nadie. Pero si no hubiera sido porque Horacio Rey me abrió los brazos y me dijo, sí, loco, seguí
y peleala de la mano de Domingo Pepo, todo lo que vos ves a la tarde, todo por lo que nos felicitás, todo lo que seguramente habremos hecho también de la mano de Capitanich y con Capitanich, todo esto se hubiera ido a ningún lado. Porque en Buenos Aires, ¿a usted le consta? Exacto. Nos pegaron una patada en el orto. Así Y es. nos dejaron afuera a todos. Y si no fuera por ese tipo al que vos agredís, hoy esta representatividad que tenemos las personas con discapacidad no estaría al aire. Así que por favor, inútil, aprende, ejecuta y cumplí. Porque a mí me mentiste. Y negalo si podés. Nos vemos el jueves que viene, mañana a las 5 de la tarde en Rarabi. Chao, gente.